Buenas, buen domingo, feliz domingo a todos. Hoy es el día del Corpus Christi, que en realidad es el domingo del cuerpo y de la sangre del Señor, esta solemnidad que antes celebrábamos los jueves, pero ahora, por las circunstancias que todos conocemos, celebramos en domingo. Ciertamente es un día entrañable para todos nosotros. Lo recordamos, en la memoria todavía tenemos esas procesiones, quienes las hemos vivido de niños, en la infancia, y quienes las hemos vivido y las vivimos en muchos pueblos donde todavía se conservan, en otros pues ya cada vez las procesiones son menos habituales. Por eso el Corpus Christi tiene una resonancia popular que es fundamental. Y es que el pueblo de Dios durante siglos se ha adentrado y se ha acercado al misterio de la Eucaristía por medio de las tradiciones y por medio también de todos estos signos, a veces no muy depurados, pero de profunda devoción. Yo podría decir que mi abuela, mi gente, la gente con la que he crecido, me he educado, pues vivían estas tradiciones con una profunda devoción. Y esa devoción les llevaba también a amar al Señor, a amar a Dios que está presente en la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento de la historia, es decir, Jesucristo se ha querido quedar entre nosotros, realmente presente, sacramentalmente presente, hasta su segunda venida, cuando definitivamente ya no necesitemos del sacramento para poder estar con Él eternamente y glorificarlo y darle gloria. Me gustaría hablar de la Eucaristía en tres aspectos fundamentales, que yo creo que es la mejor manera para poder entrar en este misterio que en este día adoramos y en este día también reflexionamos o debemos reflexionar. En primer lugar, me gustaría hablar de la liturgia de la palabra dentro de la celebración eucarística. Nosotros tenemos muchos momentos en nuestra vida, los que somos cristianos y de alguna manera estamos en grupos, en catequesis, en distintos ámbitos, tenemos muchos momentos en nuestra vida para poder leer y meditar la palabra de Dios. Pero ¿qué diferencia hay entre esos momentos y en la liturgia de la Eucaristía o en la liturgia de la palabra dentro de la Eucaristía? Pues en la liturgia de la palabra dentro de la Eucaristía lo que se da es el realismo. Es decir, cuando nosotros leemos un texto de la Biblia, un texto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Evangelio, nosotros no solamente estamos haciendo memoria, sino que en la Eucaristía lo que estamos haciendo es actualización de esa memoria. Sí, es así. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el texto de la zarza ardiente de Moisés, en la Eucaristía, nosotros en realidad nos estamos encontrando con esa verdadera zarza ardiente, pero de una manera palpable, no como la de Moisés, figurada, sino real. Estamos con ese Dios que se le manifestó a Moisés en la zarza ardiente. O cuando hablamos del carbón encendido que purificó los labios del profeta, de Isaías, en la liturgia de la Eucaristía, en toda la Eucaristía, nosotros vamos a recibir algo que es más fuerte que el carbón encendido en nuestra boca, que también nos purificará y nos llenará de vida. No digo nada cuando hablamos de los textos evangélicos. La hemorroísa necesitó tocar o quería tocar el borde del manto de Jesús para poderse sanar. Tú te vas a encontrar realmente con el Señor presente en la Eucaristía y lo vas a poder comulgar. Tú te puedes sanar en la Eucaristía. Tú recibes sanación en la Eucaristía. Sanación y vida eterna. Esto es una de las partes de la Eucaristía, la liturgia de la palabra. Permitidme caminar ahora hacia la liturgia eucarística. Ciertamente es, digamos así, la parte más importante de la Eucaristía, dicen algunos. Yo creo que toda la Eucaristía tiene valor, y tiene valor porque va unida
toda ella, desde el comienzo hasta el final. Pero en la liturgia eucarística, en lo que nosotros llamamos plegaria eucarística y liturgia eucarística, se da la transustanciación, es decir, la transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Para esto es importantísimo y necesario el concurso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace ese milagro en medio de la asamblea litúrgica. Y el ministro ordenado, el sacerdote, en realidad se pone al servicio de todo el cuerpo, del cuerpo místico de Cristo. Y por eso hay dos epíclesis. Epíclesis significa llamada del Espíritu Santo. Llamada del Espíritu Santo, para que baje el Espíritu Santo, para que haga ese milagro, para que descienda primero sobre los dones eucarísticos. Hay antes de las palabras propias de Jesús, en las que el sacerdote recuerda aquellas palabras que dijo Jesús, el sacerdote pone así las manos y pide que descienda el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Además hacemos ese gesto de la cruz también sobre los dones eucarísticos. Y después hay una segunda epíclesis, después de esas palabras del relato, el sacerdote vuelve otra vez a pedir en nombre del pueblo que el Espíritu Santo descienda, pero ya no sobre los dones eucarísticos, que ya son cuerpo y sangre de Cristo, que ya es la presencia real de Cristo, sino sobre el cuerpo místico de Cristo, que es el pueblo que está rodeando allí, que está celebrando la misa. Y entonces es sobre ellos, sobre los que se pide, sobre toda la Iglesia, sobre la que se pide que descienda el Espíritu Santo para que nos une en caridad a aquellos que participamos de la Eucaristía. ¿Esto qué significa en concreto? Pues esto significa que allí está el cuerpo real de Cristo, la sangre y el cuerpo y la sangre, Cristo realmente, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y su divinidad. Eso así dice el Catecismo de la Iglesia Católica, está allí presente, pero también está allí el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, del mismo modo que nosotros decimos que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, podemos decir que nosotros también nos hemos convertido en Cristo. El cuerpo místico está ahí presente y actuante en la Eucaristía. Estamos ahí haciendo nuestra obra. Y por eso nuestra vida puede salir de allí siendo Eucaristía nueva, eucaristizada. Sí, ¿de qué manera? Pues fijaos, yo celebro diariamente la Eucaristía, todos los días de mi vida. Y celebro la Eucaristía y después salgo de la Eucaristía y tengo mi vida. Tengo que confesar a gente, como sacerdote que soy, tengo que estar con mis hermanos, voy a comer con alguno, voy a comer en comunidad, quiero decir, tengo que dar catequesis, a veces hago otras tareas de administración, de gestión, lo que me toca, ¿verdad? Como si te hablara a ti que igual eres ama de casa o madre de familia o trabajando en un colegio o pues en las miles de tareas que podemos tener. En realidad nosotros salimos de la Eucaristía y después nos desperdigamos de tal manera. Fijaos lo que dice un místico, dice, en la Eucaristía él era sacerdote, yo soy el sacerdote y Jesús es la víctima. En el día a día, en el resto del día, Él es el sacerdote y yo soy la víctima que se ofrece. Es decir, puedo vivir mi vida como si fuera un nuevo pan eucarístico. Y en realidad las distintas tareas es como si se desmigara ese pan eucarístico que ha tomado forma de Cristo en la Eucaristía. Puedo vivir mi vida como si fuera una verdadera Eucaristía, porque he celebrado la Eucaristía. Y en tercer lugar, me gustaría subrayar una de las partes importantes de la Eucaristía, que es la comunión, que es algo fundamental, ¿verdad? Dice un autor, un filósofo, Feuerbach, padre del ateísmo, pero él dice que el hombre es lo que come. El hombre es lo que come. Así, tal cual es la frase. Hoy se suele utilizar para otros ámbitos, y para algunos programas de televisión se suele hablar de esto. Pero él quería decir con esto que el hombre es solamente materia.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con él. Pero sí que estoy de acuerdo de que el hombre es lo que come. ¿Y qué es lo que come en la Eucaristía? Pues come a Cristo, come al Señor. Y de la misma manera, Cristo te recibe a ti, porque es así. Cristo asume también todo el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, pero nosotros comemos a Él. Por tanto, nosotros nos vamos haciendo lo que comemos. En la Eucaristía nosotros nos vamos cristificando, nos vamos haciendo cada vez más de Dios, más de Dios. Y esto es algo fundamental. Nosotros nos vamos haciendo más de Dios poco a poco en la Eucaristía. Y esto, viéndolo de otra manera, yo diría, fijaos, se suele decir con claridad, no es un principio de la botánica y de las leyes naturales, dice, el principio vital más fuerte asimila al más débil. Las plantas asimilan las sales minerales del subsuelo. Los animales asimilan a las plantas y las hacen parte de su cuerpo. Nosotros asimilamos todo lo que comemos y lo hacemos parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por tanto, aquí, ¿cuál es el principio vital más fuerte? El principio vital más fuerte es Jesucristo, que nos asimila, que asimila mi vida y la tuya. Ahí está una de las cosas más hermosas. La carne de Cristo se hace mía. Es verdad, cuando yo recibo a Cristo en la Eucaristía, en la comunión, pero viceversa, mi carne se hace suya. Por medio de la Eucaristía, Cristo ha hecho suyas para siempre todas las experiencias humanas, las tuyas. Tu vida empieza a ser parte de la vida de Cristo. Asume tu vida, la santifica, la hace suya y le da un esplendor nuevo. Y esto es lo más fundamental. En la patena, cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino, la patena y el cáliz, en el ofertorio, en la presentación de las ofrendas, en realidad se está ofreciendo también nuestras vidas, para que Cristo, haciendo las suyas, pueda transformarlas definitivamente. Feliz día del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo.